El día de hoy vamos a trabajar con multiplicación de polinomios. Lo último que habíamos visto eran restas, ¿verdad? Ya trabajamos la reducción, ya trabajamos la suma, perdón, y la resta. Ahora toca las multiplicaciones. Y la multiplicación de polinomios pues se divide en tres partes principalmente. Está la multiplicación de monomio por monomio, la multiplicación de monomio por polinomio y la multiplicación de polinomio por polinomio. Son tres tipos de multiplicación que vamos a trabajar. Para la clase del día de hoy y para la actividad que tienen destinada para el domingo, solamente serían los primeros dos, monomio por monomio y monomio por polinomio, ¿sí? Entonces, veamos el primero, monomio por monomio. ¿Qué nos indica el texto? Nos indica que para multiplicar monomios, lo primero o lo podemos dividir en dos sencillos pasos. Estos pasos ustedes los pueden llevar a cabo así como yo los voy a colocar aquí, o lo pueden realizar en un solo paso, como a ustedes se les haga más sencillo de realizar. Obviamente es mejor realizarlo en un solo paso porque así lo resuelven muy rápido, ¿verdad? Pero si se les dificulta, lo pueden hacer paso a paso, no hay ningún problema. Aquí estarían los dos pasos, ¿sí? El paso 1 sería multiplicar los coeficientes numéricos aplicando la ley de signos correspondientes. Recuerden que en un término algebraico, como por ejemplo 4x al cuadrado, este que aparece acá, el coeficiente numérico simplemente es el número que aparece, ¿sí? En este caso es 4, puede ser 8, puede ser 18, 20, 25, 100. El número que aparece nos referimos al coeficiente numérico. Entonces lo primero que debemos de hacer es multiplicar los coeficientes numéricos, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las variables. ¿Cuáles son las variables? Son las letras y sus exponentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería X y XY. Esas X o XY son las variables. Puede que aparezca A, puede que aparezca B, M, cualquier letra se refiere a variables, ¿sí? Y aplicamos esta propiedad de los exponentes, producto de potencias de igual base. Para recordar esto que lo vimos en el primer bloque, esta propiedad simplemente nos indica que cuando sean misma base, es decir, misma letra, ¿qué es lo que hacemos cuando se multiplican? Copiamos la base y luego sumamos exponentes, como aquí está el ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo y al cuadrado, por y me doy cuenta que son misma base, ¿verdad? Y, voy a copiar la base y luego sumo los exponentes. Este tiene exponente 2, ¿sí? Ahora, esta y que no tiene exponente, recuerden que siempre va a tener un exponente imaginario, 1. Entonces, si yo sumo 2 más 1, me daría 3, ¿sí? Esto recordando lo que habíamos visto en el primer bloque. Entonces, ahora, monomio por monomio, como le dice acá, es simplemente multiplicar un solo término por un solo término, ¿sí? No vamos a multiplicar nada más. Y aquí está el ejemplo. Multiplico los siguientes monomios y aparece 4x al cuadrado, que es un solo término, y lo voy a multiplicar por menos 2xy a la 4, un solo término. Es decir, monomio por monomio. De esa manera lo distinguimos, ¿verdad? Ya cuando aparece un binomio, un trinomio, un polinomio, pues ya es un distinto tipo de multiplicación que vamos a ver despuesito. Entonces, si tenemos esos dos datos a multiplicar, vamos a llevar a cabo los dos pasos que acabo de mencionar. El primero, multiplicar los coeficientes numéricos aplicando la ley de signos correspondiente. ¿Cuáles son los coeficientes numéricos que me aparecen acá? El 4, ¿y qué otro dato? Menos 2, ¿sí? Entonces yo multiplico 4 por menos 2, ¿y cuánto resulta? Menos 8, ¿sí? ¿Por qué queda menos 8? Porque la ley de signos que estamos aplicando es de multiplicación. Recuerden que multiplicación, signos iguales positivo y signos diferentes negativo. Observo que aquí son signos diferentes, por eso es que el resultado me quedó negativo. Entonces ya aplicamos el primer paso, multiplicamos los coeficientes numéricos. 4 por menos 2 me resulta menos 8. Eso lo pueden hacer mental, ¿verdad? No hay ningún problema. Paso número 2. Multiplicamos las variables aplicando la propiedad de los exponentes que ya mencionamos. Entonces, ¿cuáles son las variables? Me fijo que las variables son 4x al cuadrado, ¿sí? Está por aquí, ya lo copié. Y lo voy a multiplicar por las variables del otro monomio. ¿Cuáles serían? X y a la 4. Entonces lo voy a multiplicar por X y a la 4, ¿sí? Ahora multiplico. X y X son misma base. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Fui que simplemente copié la base X. Y sumé los exponentes. ¿Por qué los sumo? Porque así es la regla cuando se están multiplicando. Entonces yo sumo 2 más 1. ¿Por qué 1? Porque este que no tiene siempre va a tener 1, ¿verdad? 2 más 1, ¿cuánto me daría? 3.
Significa que x al cuadrado por x es igual a x a la 3, ¿verdad? Y por último, y a la 4, si ustedes observan, no hay ninguna otra variable que sea y. Es decir, no se repite. Y al no repetirse, perdón, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo voy a copiar, ¿sí? Si tuviera otra variable y, yo a multiplicar, pues los multiplico. Copio la variable y sumo sus exponentes. En este caso no hay, pues ya estaría, ¿sí? Y eso es todo el procedimiento de la multiplicación. Ahora, ¿qué es lo único que hago? Voy a juntar estos dos resultados, ¿sí? Entonces, como dice acá, por lo tanto, el resultado de la multiplicación de monomios, 4x cuadrado por menos 2xy a la 4, ¿es igual a cuánto? Menos 8x a la 3, y a la 4, ¿sí? Copié el resultado de la primera multiplicación y el resultado de la segunda, y ahí está. Nada más. Ese es el resultado, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Les pregunto. ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien se quedó? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. No. Muy bien. Entonces, no hay dudas. Vamos a continuar entonces. De hecho, aquí tengo otro ejemplo por si no quedó claro, ¿sí? Aquí lo coloqué. Es igual, ¿sí? Recuerden que aquí estamos en monomio por monomio, el primer tipo de multiplicación. Un solo término por un solo término. Y aquí está 9x4y, es un solo término, por menos 3xy cuadrado, ¿sí? Un solo término. Primero multiplico coeficientes numéricos, ¿sí? ¿Cuáles son los coeficientes numéricos que yo voy a multiplicar? Los números. Los números, exactamente. ¿Cuáles son esos números? Sería menos 9 y menos 3. Por eso los coloqué aquí en el paso número 1. Y 9 por 3 yo sé que resulta 27. ¿Sí? A ver, signos iguales, perdón, menos y menos siempre me va a quedar más. Entonces queda 27 positivo. Primer paso realizado. Segundo paso, multiplico las variables. ¿Cuáles son las variables? X a la 4y, xy al cuadrado, son las dos variables. Entonces las junté acá y las voy a multiplicar, ¿sí? Entonces multiplico primero las x. X y x, copié la x y sumo exponentes. 4 más 1 me quedó x a la ¿cuánto? X a la 5, ¿sí? Y luego hice lo mismo con las variables y. Aquí estaría y a la 1 por y a la 2. ¿Cuánto me quedaría? Y a la 3, ¿sí? Copié la variable y sumé sus exponentes, correcto. Por lo tanto, ya llegué a mi resultado. Simplemente, ¿qué es lo que hago? Junto estos dos resultados que obtuve. Entonces, el resultado de la multiplicación de los monomios, menos 9x a la 4y por menos 3xy cuadrado, es igual a ¿cuánto? A 27x a la 5, y a la 3, ¿sí? Entonces, eso es la multiplicación de monomios por monomios. Creo que no hay dudas, ¿verdad? ¿Podemos seguir con lo demás o hacemos otro repaso de esto? Ustedes me dicen. Activen su micrófono y díganme, profe, continuamos con lo demás. O profe, permítame, lo voy a copiar o explíqueme de nuevo. Díganme, por favor, para así yo estar enterado. Sí, profe, entendí. Vamos con lo demás, profe. Todo fácil, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Digamos, profe. Sí, entendimos, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar con lo demás, ¿sí? Entonces, el siguiente tipo que vamos a ver es el que aparece aquí en pantalla, ¿sí? Lo pueden ir copiando ustedes o simplemente, pues, ir sacando capturas, también lo podrían hacer, pero lo recomendable es que vayan copiando, ¿ok? Monomio por polinomio. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que ahora vamos a multiplicar un monomio, es decir, un solo término, como aparece acá en este ejemplo, un solo término, este es el monomio, y lo voy a multiplicar por un polinomio. Recuerden que un polinomio es cuando tenemos más de un solo término, es decir, podemos tener 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, aquí tengo un monomio y lo estoy multiplicando por un polinomio. Ese es el tipo de multiplicación, el segundo tipo que vamos a ver. Y como indica acá, que para multiplicar un monomio por un polinomio, se debe multiplicar el monomio, el número o la variable, el número y variable que esté solo, por cada uno de los términos del polinomio con la multiplicación que acabamos de ver anteriormente, ¿sí? Para entender esto, pues veamos el ejemplo. Dice multiplique y aparece 4x cuadrado por 5x más 8y menos 3xy cuadrado más 8x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Voy a multiplicar el monomio, este que está aquí, 4x, por todos los términos del polinomio. Y aquí los indiqué yo con una flechita, si se pueden dar cuenta, ¿verdad? Primero este con 5x. Luego este con más 8. Luego este con menos 3xy cuadrado. Luego este con más 8x cuadrado. ¿Sí? De esa manera es como yo lo voy a multiplicar. ¿Ok? Entonces, podemos empezar a multiplicar de una vez. Y así como lo hicimos anteriormente, primero coeficientes numéricos y luego variables. Entonces, si yo multiplico aquí 4 por 5, ¿cuánto resulta? 20, ¿verdad? Y luego multiplico las variables. X al cuadrado por X, ¿cuánto resulta? X a la 3. ¿Sí? Entonces, el resultado de multiplicar el primer término o el monomio por el primer término del polinomio es igual a ¿cuánto? A 20x a la 3. Y así es como vamos a seguir con cada uno de los términos. Voy a multiplicar de igual manera. ¿Cuál sería lo siguiente? 4x al cuadrado por 8y. ¿Cuánto da de resultado? Bueno, 4 por 8, ¿cuánto es? 32. Y luego x al cuadrado por y. Si se dan cuenta que no son la misma variable, por lo tanto, simplemente los copié. X al cuadrado, y. ¿Sí? Y luego seguimos con el tercer término. Sería 4x al cuadrado por menos 3xy al cuadrado. Entonces, 4 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 12. ¿Sí? Ahora las variables. Sería x al cuadrado por x, ¿cuánto resulta? X al cubo o x a la 3. Si se dan cuenta, aquí en ese término aparece y al cuadrado. Pero como aquí no aparece y al cuadrado, ¿qué fue lo que hice? Simplemente copié el término. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con el último término. Entonces, 4 por 8 sería 32. Y por último, x al cuadrado por x al cuadrado, copio la x y sumo exponentes. 2 más 2 me daría 4. ¿Sí? Y como dice acá abajo, por lo tanto, el resultado de la multiplicación de este monomio y este polinomio que ya mencioné hace un momento, sería igual a ¿cuánto? 20x a la 3 más 32x al cuadrado y menos 12x a la 3 y al cuadrado más 32x elevado a la 4. ¿Sí? Y ya tendría listo lo que es la multiplicación de un monomio por un polinomio. ¿Ok? Y ese es todo el procedimiento que van a llevar a cabo. ¿Sí?